Bienvenidos amigos, estamos en su programa Fiscalistas SOS, fiscalistas en auxilio de los empresarios, de los contadores. Bueno, y ahí estamos trabajando ya en el tercer programa. Vamos a platicar sobre la determinación de un crédito fiscal derivado de las facultades de comprobación. ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Un gusto, Javier, nuevamente estar contigo en este tercer programa, que ha habido muchas preguntas, muchas dudas que tienen los contadores, más los contadores que los abogados, pero al final creo que son importantes estos programas en donde de la experiencia y de lo que vamos haciendo día a día con los contribuyentes, con la defensa de los contribuyentes y los planteamientos que hacemos en tribunales, es muy importante, pues comenzar de nuevo en este programa. Muy bien, pues vamos revisando. Llegó la visita domiciliaria, quién sabe qué tanto hicieron los contadores ahí, y tú te enteras, eres el empresario, que te están diciendo que hay un crédito fiscal por 34 millones de pesos. Y ya, tengo que pagarlo, o sea, ya no puedo hacer nada. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos ahí, Freddy? Bueno, al momento es muy importante que antes que lleguemos a la determinación del crédito fiscal, son dos etapas, Javier, dentro de las facultades de comprobación. Una etapa es el comienzo desde que llega la facultad de comprobación en los tres tipos: gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, ¿no? Entonces, la autoridad tiene un plazo específicamente para visita domiciliaria y revisión de gabinete, un plazo de 12 meses, Javier. En ese plazo de 12 meses, la autoridad debe de emitir un oficio de observaciones si es revisión de gabinete, y si es visita domiciliaria, una acta final, en donde debe ser precisa la autoridad en ese plazo de 12 meses. Lo primero que tiene que revisar el contador, el asesor o el empresario es que la autoridad no se pase de esos 12 meses que marca el 46A. Posteriormente, después de que te hacen ese oficio de observaciones o esa acta final, la autoridad tiene un plazo de 6 meses de conformidad con el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación para que pueda emitir su determinación del crédito fiscal si el contribuyente no aportó los elementos necesarios de convicción o las pruebas con las cuales puede dejar sin efecto las observaciones que realizó la autoridad. Llegamos a la determinación del crédito fiscal y dentro del contenido de esa resolución o de esa determinación, la autoridad te va a decir que tienes 30 días para que puedas presentar, si tú no estás de acuerdo con esa determinación, para que puedas presentar ya sea un recurso de revocación en sede administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de las propias instalaciones de la autoridad fiscalizadora también se encuentra la administración jurídica, que es la que se encarga de revisar esos recursos de revocación y de emitir una resolución si efectivamente tiene razón o no tiene razón el contribuyente. Asimismo, es opcional si puedes presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde hagas valer todos esos agravios, todos esos conceptos de nulidad con los cuales no estás de acuerdo, Javier. Entonces, existe dentro de la determinación plazos para poder defenderte y agotar ese derecho que tienes como contribuyente a presentar un medio de defensa, Javier. A ver, va de nuevo entonces. Yo soy el empresario, ya llegó mi contador compungido, con problemas gastrointestinales, y me dice, oye, pues debemos 34 millones, dicen los funcionarios del SAT, los visitadores. Debemos 34 millones. Tendría que saber entonces, primero, de qué me está hablando, de qué momento me está hablando. Pudiera estarme hablando de un oficio de observaciones, que es dentro de los 12 meses, o segundo round, que ya tenga un crédito firme derivado de que no pude comprobar. Es correcto. Ajá. Y después de eso, si ya está el crédito firme, entonces tendría que decir, oye, tengo que irme a un recurso de revocación ante la propia autoridad o un recurso de nulidad en el tribunal, ¿no? Que será
el tribilín dentro de poco, pero bueno, ese ya será otro tema. El tribunal, que es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, oye, ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando de que terminó la auditoría y los auditores dicen que yo debo 34 millones. Planteémonos en ese supuesto. Todavía no presentamos pruebas y todavía no nos vamos a medios de defensa. ¿Qué onda con eso? Bueno, en el supuesto de que tú estás dentro del oficio de observaciones, acuérdate que la autoridad tienes 20 días para que tú puedas presentar pruebas o en determinado momento también puedes acudir a un acuerdo conclusivo. Que ojo, ese es un derecho que tienen los contribuyentes para poder realizar esas aplicaciones a su crédito para decir yo no estoy de acuerdo y presentas pruebas con ese acuerdo conclusivo que suspende en ese momento. A partir de que presentas ese acuerdo conclusivo se suspenden los plazos para que se verifique, Javier, si efectivamente lo que está aportando el contribuyente con esta procuraduría que prácticamente tiene que tomar esos elementos que aporta el contribuyente y decirle a la autoridad que verifique que si efectivamente tomó en consideración esas pruebas que le está haciendo del conocimiento del contribuyente. Algo que es muy importante es que generalmente la autoridad va a llegar a notificar esos documentos casi un día antes de que se venzan los plazos. Entonces, hay algo que también tomen en consideración, ¿sí?, en esos plazos que son muy importantes para nosotros, que por un solo día en donde la autoridad no emita su oficio de observaciones o su acta final, puede quedar sin efecto toda la facultad de comprobación. Hay que tener muchísimo cuidado en lo que yo les estoy diciendo, Javier, porque de ahí va a ser la determinación de ese crédito fiscal y que debemos estar muy atentos a las resoluciones que emita la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Javier. A ver, entonces, me dio mi acta final y tengo 20 días para aportar pruebas. Ok, llego a los 20 días, otorgo las pruebas y después, ¿qué tiempo tienen ellos para...? Se suspende el plazo, Javier. Ahí no tenemos un plazo establecido porque si tú presentas un acuerdo conclusivo, pues prácticamente esos plazos se suspenden. De hecho, en el propio código, en esos artículos, te establecen que al momento de que tú presentas tu acuerdo conclusivo, se suspenden los plazos hasta que se emita ya una resolución definitiva por parte de la PRODECON, en donde a partir de que el momento que seas notificado como contribuyente o como autoridad, empiezan a correr los plazos nuevamente. Se suspenden esos plazos, Javier. ¿Cuánto tiempo puede ser? El tiempo en que se lleva a cabo todo ese procedimiento de revisión ante PRODECON. Ok, si en PRODECON nos ponemos de acuerdo, entonces, ¿qué pasa ahí? Ya llegamos a un acuerdo, no son 34 millones, son 822,000 pesos. Es correcto. En ese momento, si la autoridad está de acuerdo, porque partimos del supuesto que debe ser de la buena voluntad de la autoridad. Eso es lo más importante, porque si la autoridad no quiere o no admite ese procedimiento, aunque PRODECON se ponga boca abajo, realmente lo que importa siempre es lo que dice al final la autoridad fiscalizadora. PRODECON es un árbitro, o sea, él simplemente... Es un árbitro, pero más que un árbitro, Javier, fíjate que a la práctica nosotros no hemos estado de acuerdo con las resoluciones que emite la PRODECON y les comento que existe el juicio de amparo ante esa atrocidad o esas resoluciones que emite PRODECON, porque de acuerdo a sus facultades debería ser una obligación, una protectora de los derechos del contribuyente, en que ella debe validar que efectivamente las pruebas que estás aportando sean tomadas en consideración por parte de la autoridad. Pero te comento, Javier, que a la experiencia que hemos tenido, nosotros presentamos algunos acuerdos conclusivos y llegó el momento en que la Procuraduría, el titular de la Procuraduría, nos mandó un oficio y nos dijo que nosotros éramos unos abogados tan malos, que pobrecita autoridad, que nosotros estábamos haciendo cosas tendientes para que caducaran sus facultades de comprobación. Con esa mentalidad, con todo el respeto que se merece la gente de la Procuraduría,
debemos estudiar lo que el contribuyente les plantea. Y no, fíjense ustedes que la autoridad tiene 12 meses para que pueda de alguna manera ejercitar esas facultades de comprobación, de verificación, y que esta PRODECON no diga que pobrecita autoridad, porque nosotros somos sus abogados, somos asesores, pero siempre estamos planteando cosas de legalidad. Jamás hemos hecho cosas ilegales, jamás hemos hecho o le hemos propuesto algo malo al contribuyente. Al contrario, siempre que vamos a hacer un acuerdo conclusivo, es efectivamente con todas las pruebas que nos proporciona el contribuyente y que se le hacen del conocimiento a la autoridad, pero en muchas ocasiones simplemente es una valoración. ¿Y quién valora esas pruebas? En el caso de la visita domiciliaria, el visitador es el que valora las pruebas que le aporta el contribuyente. Sin embargo, lo que hemos dicho nosotros, que el visitador no es la autoridad competente para que haga esa valoración de esas pruebas. Y situaciones de este tipo en que a veces la PRODECON no toma en consideración todos estos argumentos que se le presentan, y te digo, nos ha salido con la cuestión de que, pues pobre autoridad, que nosotros hemos hecho acciones para que caduquen las facultades de la autoridad cuando la autoridad tiene todo el poder, Javier, para poder hacer todo en contra del contribuyente. Entonces, es una tristeza que realmente la PRODECON no estudia lo que el contribuyente le plantea cuando va a ese acuerdo conclusivo. Es muy triste, Javier, pero es la realidad que estamos viviendo en este momento. A ver, déjame entender. Llegamos a un acuerdo conclusivo, estuvimos aportando y aportando más y más información con tal de que la autoridad esté de acuerdo con lo que recibió, pero yo ya tuve mis 20 días para dar la información. Dentro del acuerdo conclusivo, ¿puedo llevar aún más información que no había dado antes, digamos? Sí, Javier, y te voy a decir, no nada más en el acuerdo conclusivo. Esa pregunta que tú me hiciste, ojo, esos datos de prueba y de convicción que ustedes no aportaron en el procedimiento de fiscalización, es un ejemplo. Tú no encontrabas un contrato que celebraste con un proveedor muy grande y muy representativo, por lo que tú quieras. En la pandemia se murieron los contadores, Javier, y mucha información no se encontró, y fue cierto, no fue ni mentira, ni chiste, ni vacilada, en donde había empresarios que confiaban tanto en sus contadores que tenían toda la información importante. Y en algunas empresas pasó que el contador pues se murió y no se encontraban esos documentos originales, certificados. Entonces llega el momento en que nosotros lo que hacemos es que esos documentos o esas pruebas de convicción las aportamos en el recurso de revocación. ¿Por qué en el recurso de revocación? Porque estamos ante sede administrativa, porque es jurídica, auditoría, recaudación, y todos pertenecen a la misma mamá, al SAT. Entonces hay tesis de jurisprudencia donde te dice que si tú no aportaste las pruebas dentro del procedimiento de fiscalización, sí las puedes aportar en el recurso de revocación. Y algo que es muy trascendente, Javier, que en los anteriores días, en los primeros días ahorita de abril, si mal no recuerdo, se publicó el 25 de abril del 2025 una jurisprudencia. Fíjate, Javier, desde hace mucho tiempo, primero se le daba la oportunidad al contribuyente de presentar pruebas en el tribunal, en el 2001 por allá. Después vino una contradicción en el 2012 y se le dice, ya no puedes, contribuyente, tú aportar pruebas que no presentaste en el recurso de revocación, no las puedes presentar en el juicio de nulidad. Y casualmente te estoy diciendo que el 25 de abril la Suprema Corte de Justicia emitió la tesis o la jurisprudencia, es la 20-30-301, de nombre se llama Juicio Contencioso Administrativo Federal. La autoridad fiscal no puede exhibir la resolución determinante del crédito fiscal y su notificación si incumplió con su deber de darlas a conocer al contribuyente en el recurso de revocación en el que manifestó desconocerlas lisa y llanamente. ¿Qué quiero decir con eso? Así como tú me preguntaste que si puede aportar pruebas dentro del procedimiento y también dentro del recurso de revocación, es en ese momento procesal, hasta en ese momento, donde el contribuyente sí puede aportar todas las pruebas para dejar sin efectos la determinación, hasta en el recurso de revocación. Pero si tú como contribuyente las quisieras aportar en el juicio de nulidad, por ejemplo, encontraste ese contrato, no lo hiciste valer ni en la facultad de comprobación,
y en el recurso de revocación, y después tú lo quieres aportar en el juicio de nulidad, te dice el tribunal, no es momento procesal oportuno porque tuviste tu oportunidad. ¿Sí me explico? A contrario sensu, fíjate que hemos venido litigando y a la autoridad sí se le daba la oportunidad de presentar esos documentos dentro del juicio de nulidad. ¿Qué quiero decir? Que en el recurso de revocación tú decías, niego lisa y llanamente que se me haya dado a conocer el oficio de observaciones, que se me haya dado a conocer el oficio determinante del crédito fiscal, su notificación. Entonces la autoridad no te contestaba absolutamente nada, te tiraba de loco y decía, se confirma, punto. Uno de los argumentos que veníamos manejando nosotros en el tribunal es que decíamos, tribunal, en este momento procesal ya no te puede aportar ese crédito o esa notificación o ese oficio de observaciones porque no me lo dio a conocer en el recurso cuando yo negué lisa y llanamente tener conocimiento. Y sin embargo el tribunal venía apoyando a la autoridad al permitirle que la autoridad aportara esos documentos. Afortunadamente, sí hay criterios como jurisprudencia, en donde te dicen, no, mi rey, ya no las puedes aportar. Si no se las diste a conocer en tiempo y forma, tampoco en el juicio de nulidad, lo cual se me hace totalmente congruente con los criterios que veníamos diciendo que el contribuyente ya no puede aportar pruebas dentro del tribunal. ¿Sí me explico? Entonces, creo que vamos picando, vamos sumando los abogados que nos gusta litigar y que vamos picando día a día, vamos creando y vamos realizando estas jurisprudencias. Pero pues es una, Javier, por 100 en contra, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, existen estos criterios, es nuevecita para todos nuestros seguidores. Por favor, la vuelvo a repetir, el registro digital 2030-301 y bueno, es jurisprudencia. Entonces debe ser de aplicación inmediata a partir desde el día 25 de abril del 2025. Y lo más importante, que todos aquellos abogados que hicieron valer este argumento en el tribunal, pues van a ir a una nulidad lisa y llana, porque efectivamente la autoridad, y si los aportó, o sea, si haz de cuenta que en el juicio le dieron esa oportunidad a la autoridad, pues es momento de que ellos, aunque tengan ya la contestación de la demanda, aunque tengan la ampliación, es una prueba superveniente que de alguna manera esta jurisprudencia pueden aportarla abogados, porque ese es el criterio que traemos. Si negamos, no nos dan a conocer y lo presenta en el juicio de nulidad, ese juicio lo tienes ganado, de conformidad con esta jurisprudencia que estamos tratando, nuevecita. Eso es lo importante de estas pláticas, Javier, que vamos a comentar con nuestra audiencia, casos reales, casos verdaderos, y que les vayan sirviendo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te comenté. A ver, tenemos unas preguntas, pero déjame entender bien todo este PEX. Llegó la visita domiciliaria. Me dieron un oficio de observaciones, ¿verdad? Tengo 20 días para decirle, oye, no manches, o sea, esto está mal por esto y por esto, pero les valió gorro, no lo revisaron. Y de ahí, entonces, me voy a la PRODECON con mi, Bueno, si quieres, o sea, es si tú quieres. Ajá. Tampoco es obligatorio. Es un derecho que tienes como contribuyente, ir a PRODECON. Pero eso me da más tiempos. Sí, claro, para aportar tus pruebas, para hacer... Ajá. Sí, claro, como estrategia. O sea, yo ya puedo saber de inicio, ¿sabes qué? La neta es que está bien difícil que esto lo solucionemos entre autoridad y contribuyente, tendríamos que irnos a juicio, pero ahí tengo más tiempo y todo lo que yo aporte durante ese con PRODECON en el acuerdo conclusivo es como si yo lo estuviera aportando a la autoridad. De hecho, se lo estoy aportando a la autoridad y entraría dentro de los tiempos. Claro. Pues eso no suena tan mal. Ya visto así, no suena tan mal. Ahora, PRODECON dice, no estoy de acuerdo, contribuyente, te estás manchando. Y entonces le digo, está bien, no llego a ningún acuerdo, me voy a juicio. Eso sería un poco la idea. Si no está de acuerdo PRODECON, emite una resolución. Sí. Esa resolución que para muchos decían que no era procedente ir al juicio de amparo indirecto, te voy a decir, Javier, que yo ya obtuve inclusive sentencias en donde se le da o se le reconoce el derecho al contribuyente, ya que PRODECON debe ser una autoridad en donde le diga a
autoridad fiscalizadora, que tiene que admitir, recibir y valorar esas pruebas que está aportando el contribuyente. Y eso yo no lo digo, lo dijo ya la sentencia y quedó firme de un juzgado de distrito, porque al final esa resolución que emite Prodecon sí se puede impugnar vía amparo, ¿ok? Entonces tiene otra oportunidad el contribuyente al momento de que presentas un juicio de amparo en contra de esa resolución de que emite Prodecon. Tienes otra alternativa más, Javier. Vamos creando, vamos haciendo dentro del marco de legalidad para llegar previo a la determinación del crédito fiscal. No, pues esa es buena noticia. Entonces, ok, en el acuerdo conclusivo llegamos y dijo, no, ¿sabes qué tienes que pagar? No 34 millones, sino 834,000 pesos. Y aún así digo yo, no tengo por qué pagar nada. Y entonces me voy a juicio de nulidad. Y ahí yo ya no puedo aportar pruebas, solo lo que había aportado hasta ese momento. Es correcto. Pero la autoridad también se chinga, o sea, tampoco puede aportar pruebas ahí adicionales. Eso es lo que venimos construyendo algunos abogados desde hace mucho tiempo, estas ideas que vamos compartiendo a veces en foros y que a veces platicamos como colegas, ¿no? ¿Por qué al contribuyente ya no se le permite y por qué a la autoridad sí le permite al tribunal? Pues eran cosas de tal manera que te trataban desigual en un medio de defensa y desafortunadamente pues hay muchos magistrados que vienen de la institución, Javier, y que les dan trabajo y que de alguna manera quedan con esa conciencia, el decir que bueno, pues como esa autoridad sí puede aventarte imagínate desde origen, que no te da a conocer, como dice esta jurisprudencia, no te da a conocer lo que tú estás negando lisa y llanamente, llegas al juicio de nulidad, pues de inmediato es una nulidad lisa y llana, porque la autoridad no te dio en ese momento procesal oportuno la oportunidad para poder defenderte. ¿Sí me explico? Es grave. Sí, suena muy obvio, muy grave, lógico. Pero al final hubo una contradicción y sobre esa contradicción se resolvió que esta debe de ser la que va a quedar de aquí en adelante hasta que no las cambie, ¿no? Eso es lo importante y al final, pues defensa, ¿no? Materia de defensa para esos contribuyentes que están llevando a cabo ahorita una facultad de comprobación y que al final todas esas pruebas que no presentaron en el procedimiento de fiscalización, pues las hagan valer en ese acuerdo conclusivo o inclusive en el recurso de revocación, para que posteriormente en el recurso de revocación pues tengas esa posibilidad de que la autoridad te dé la ampliación del recurso de revocación y ya no se violen tus garantías de acceso a justicia, Javier. Pues suena bastante bien. Amigos, ya se dieron cuenta, de nuevo hay que estar volviendo a ver el programa con tu código, ¿verdad? Estando anotando, tratar de más o menos entender estos puntos como contador sin quererle hacer al abogado. Y bueno, los abogados seguramente tendrán ahí algunas pepitas de oro que se pueden ir encontrando, que debe hacer que sus servicios realmente defiendan de mejor manera al contribuyente. Vamos a regresar con las preguntas después de la pausa, porque ya se nos fueron los tiempos. Vámonos a corte. Hola, mi nombre es Miriam Dolores Altamirano Santander. Te invito al próximo curso que vamos a dar en IMEFI, Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde vamos a hablar qué hace un perito, cuál es su campo de acción y la mejor forma o la forma que se recomienda para realizar un dictamen de manera profesional. Los esperamos. Inscríbanse. Gracias. Impulsa tu carrera y conviértete en un experto con nuestro diplomado en Estrategias Fiscales para Empresas. ¿Estás listo para dar un paso importante en tu desarrollo profesional? Nuestro diplomado está diseñado para brindarte los conocimientos más actualizados en el área fiscal. Con una metodología teórico-práctica y el respaldo de expertos fiscalistas, aprenderás a aplicar conceptos clave basados en leyes, reglamentos y miscelánea fiscal en tu entorno laboral. No dejes pasar esta oportunidad para destacar. Inscríbete hoy mismo y obtén la preparación de alto nivel que necesitas para avanzar en tu carrera. Para mayor información, contáctanos y da el siguiente paso hacia tu éxito profesional.
Bueno, pues llega mayo como cada año y estamos pensando en utilidades. Tanto como trabajadores como patrones tenemos que dar cumplimiento con lo que marca la ley. Pero ¿cómo hacemos cumplir la ley de manera debida? Próximamente aquí en IMEFI tendremos un curso específicamente para tener todos los elementos necesarios y dar cumplimiento a la ley. Ya sea que tuvimos utilidades o no tuvimos utilidades, debemos documentar debidamente la integración de la comisión mixta para el pago de la PTU. Obviamente podemos darles todo el apoyo aquí simplemente con una llamada o poniéndose en contacto con nosotros. No se pierdan, estamos en mayo prácticamente dando cumplimiento a esto y debemos cumplir como marca la ley. Lo esperamos ver próximamente. Hasta luego. Bien, vamos con las preguntas, por favor. Hola Javier, tenemos una pregunta. Hablemos de Derecho Podcast. Dice, licenciado Freddy, con base en su experiencia profesional, ¿cuáles considera que son las violaciones más recurrentes a la esfera jurídica del contribuyente que, por su naturaleza y gravedad, suelen dar lugar a la declaración de nulidad lisa y llana en sede contenciosa administrativa? Pues esa pregunta es muy extensa, pero yo lo que les recomiendo es que siempre se sitúen en la competencia que tiene la autoridad, por materia, por territorio y por grado. E inclusive el Tribunal Federal de Justicia Administrativo tiene la obligación de oficio en revisar si ese acto de autoridad, si esa facultad de comprobación cumple con todas las formalidades de esa competencia. Y esa competencia, si tú vas por ese sentido de la autoridad, es una nulidad lisa y llana, y creo y considero que debe ser uno de los principales agravios que se deben plasmar dentro del contenido del juicio de nulidad o concepto de nulidad, ¿no? Es lo más importante que deben de considerar, la competencia de la autoridad. Muchas gracias, licenciado Freddy. A ver, va de nuevo. Sí. Nos pregunta una persona... Un abogado. Sí, nos pregunta un abogado porque ya cuando los contadores nos quedamos así con cara de what. ¿Qué es lo más importante dentro de la facultad de comprobación que tiene que revisar o que tienes que revisar como abogado? Para nosotros lo más importante es la competencia. Es lo que le permite a la autoridad llevar a cabo esas facultades de comprobación. Okay. Pero esa autoridad debe estar investida, esa competencia, por materia. ¿Qué materia va a revisar? Materia fiscal, materia administrativa, materia aduanera. Okay. ¿Sobre qué materia? ¿Sale? Grado. ¿Quién es la autoridad? ¿Es el general de auditoría? ¿Es el administrador desconcentrado? ¿Es el subadministrador? ¿Es el jefe de departamento? ¿Es el visitador? Ese es el grado. Y el territorio, ¿sobre qué territorio va a llevar a cabo su procedimiento de fiscalización? Si alguna de estas competencias no fundamenta en el acto de molestia a la autoridad, es un argumento contundente que inclusive de oficio, lo tiene que analizar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Javier. O sea, no hay más. La competencia debe ser analizada de manera minuciosa, a cargo del defensor y a cargo de las personas que integran el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, Javier, porque eso es muy importante, cumpliendo uno de los artículos más importantes de la Constitución, como es el 16 constitucional, que te dice que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Entonces, cualquier acto de molestia que realice la autoridad debe de ir con la debida fundamentación, con la debida motivación y en congruencia con la competencia que tiene que demostrar la autoridad, Javier. Entonces, yo como contador muy difícilmente voy a poder ver si está bien fundado y motivado. O sea, yo le leo y dice, oye, pues a mí se me hace que está bien, además fundaron y motivaron en 2 hojas, entonces hasta debe estar sobrado. ¿Qué hago ahí? Generalmente cuando llega con un contador esta facultad de comprobación, nos ha tocado a la práctica, es que el contador pues prácticamente no tiene esa formación de abogado, Javier, que a veces trata o inventa, porque hay muy buenos contadores que inclusive han estudiado la licenciatura en Derecho, pero su formación de inicio, Javier, es como contador. Entonces, lo que nosotros hacemos como abogados, o en el caso específico de nosotros,
es que todos los artículos que vienen concentrados o plasmados dentro de la facultad de comprobación, los vamos analizando, artículo por artículo, fracción, y simplemente cuando ya tenemos todo ese contenido de los artículos, verificamos de acuerdo a la experiencia que traemos, si le falta algo, si no le pusieron, y todo esto que te lo va dando, pues la práctica, Javier, de estos 30, 25 años que tenemos, que día a día estamos viendo cómo emiten o cómo van cambiando esas órdenes, esos mandamientos, esos actos de la autoridad. Por eso, precisamente, es que siempre cuando hay una facultad de comprobación, nosotros recomendamos y nosotros aconsejamos que siempre una facultad de comprobación debe estar el contador, necesariamente porque conoce todo el contenido de la empresa o de la persona física, y necesariamente sí deben valorar y llevar a cabo esa facultad junto con un abogado, pero un abogado que sea expertise en esta materia. Claro, sí, si viene de un divorcio, de estar porque al final, un divorcio, pues no. Lo que yo les digo, ¿no? Todo esto de la competencia de entrada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa debería decirle a la autoridad, oye, no fundaste adecuadamente tu competencia y por lo tanto es un acto de ilegalidad, que ojo, si hablamos de competencia, no debe ser un acto o una sentencia para efectos, debe ser una nulidad lisa y llana, porque la autoridad tiene la obligación necesariamente para emitir un acto de molestia debidamente fundado y motivado, Javier. De acuerdo al primero de la Constitución, al 14, al 16 de la Constitución, y en ese sentido nos encontramos que generalmente estos actos se encuentran con violaciones que no contemplan bien la competencia de la autoridad. Híjole, pues sí suena harto difícil, porque yo soy contador, tengo que revisar cómo está fundado y motivado, pero a lo mejor yo reviso 2 al año, y para ti es el día a día, para ti abogado es el día a día. Pues sí, sí parece como que pudiera yo hacerme afuera de la basílica si como contador quiero hacerle al abogado en ese punto. Aparte, recuerde lo que siempre hemos comentado, que cualquier facultad de comprobación, ustedes pueden presentar un juicio de amparo, precisamente para que un juez federal verifique si efectivamente cumple o no cumple con esa fundamentación, con esa competencia de autoridad, y simplemente no es nada malo. Tú me decías, Javier, que si la autoridad se va a ensañar con los contribuyentes, no, es un derecho que tienen de presentar un medio de defensa simplemente para verificar la procedencia, la fundamentación, la motivación de ese acto que intachablemente, bueno, pues va a molestar al contribuyente dentro de todo su aspecto, inclusive hasta el domicilio, su contabilidad, sus cuentas bancarias. Entonces son actos que considero deben ser cuidados tanto por los contadores como sus asesores de las empresas, Javier. Muy bien. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, Javier. Ariadna González nos dice, contador Javier, ¿qué conductas Ya me va a regañar. Sí, muy seria. ¿Qué conductas sistemáticas de la autoridad fiscal en materia contable observadas durante auditorías o revisiones considera que comprometen la legalidad en la determinación de créditos fiscales? No, pues yo no tengo ni pinche idea, yo por eso voy con el abogado. Yo como contador, según mi leal saber y entender, pues debo cumplir con los ingresos acumulables, con las deducciones autorizadas, pero ya todo ese choro que me lo pregunte un abogado, siento como que ni con 4 mezcales lo contesto. No seas malita, no lo vuelves a comentar. Yo creo que para que Javier, nos ayude Freddy mira, a lo que te están entender. diciendo, o lo que trato de entender con esa pregunta, es que contablemente, ¿cómo tú ves una determinación de la autoridad? Por ejemplo, si hizo bien el cálculo de los recargos, de las actualizaciones, de la imposición de las multas, ¿en qué momento puede proceder la multa, o la actualización de la multa? ¿Sí me explico? Más que nada del aspecto contable. Por ejemplo, también te hacen una presuntiva, cuando en realidad no puede ser una presuntiva. ¿Sobre qué presuntiva te vas a ir? ¿59 fracción 3 o te vas a ir al 61? Sí. Entonces, todos esos aspectos que contablemente, hay los contadores, yo les digo una cosa, cuando dan una presuntiva, híjole, me han dicho que hay unas defensas impresionantes porque la autoridad encuadra y muchas veces te dicen que te hacen una presuntiva por depósitos bancarios o cuentas bancarias.
Y yo quiero que verifiquen en la ley si efectivamente existe esa presuntiva por cuentas bancarias o por depósitos bancarios. Ahí se los dejo, contadores, porque ustedes son muy bravos. Ustedes nos dicen que a veces los abogados somos, ¿no? Nos andamos metidos en cuestiones contables. Ahí se los dejo y dígame cuál es el fundamento para que una autoridad te pueda hacer una presuntiva sobre cuentas bancarias. Ahí te la dejo, Javier. No seas malita, vuélveme a leer la pregunta porque sí, no lo digo en mal plan, pero el lenguaje de un abogado y el de un contador son otro rollo. O sea, ya cuando me lo traduces, como que más o menos le entiendo. Si le metes una grosería, lo voy a entender más. Pero a ver, no seas malita, vuelve a leer todavía. Sí, Javier. Por favor. ¿Qué conductas? ¿Quién era? Ariadna González. Ariadna, gracias Ariadna por tu comentario. No pienses que me estoy molestando, al contrario, me da mucho gusto que me permitas explayar esto, porque a los amigos contadores nos debe quedar claro eso. O sea, oye, le contestamos al abogado, sí, licenciado, con mucho gusto, cuando no entendimos ni P de la pregunta. A ver, va de nuevo. ¿Qué conductas sistemáticas de la autoridad fiscal en materia contable observadas durante auditorías o revisiones considera que comprometen la legalidad en la determinación de créditos fiscales? Cálculo indebido de impuestos. Pues sí, o sea, sí medio logro captar. Oye, tú como contador, ¿cómo ves que está haciendo la autoridad? No, pues es que están bien tontos, hicieron esto, hicieron el otro. Pero básicamente, ya planteado en el lenguaje de abogado, pues está harto difícil. ¿Tienes alguna otra? Sí. Elizabeth Muñiz nos dice, si soy un tercero perjudicado dentro de la resolución administrativa, ¿qué puedo hacer, licenciado Estrada? Híjole, porque puras preguntas muy fáciles de contestar, Javier. Claro. Al final, fíjense sí que hay un capítulo dentro del propio juicio de nulidad, en donde tenemos ese rubro como tercero perjudicado, Javier. Y es importante que el contribuyente, desde el momento en que está siendo también sancionado o llamado en el determinante un tercero, un proveedor, que pongamos ahí si existe algún tercero perjudicado. También es el caso también cuando se determina una PTU, hay un tercero perjudicado que es el trabajador, Javier. Y en el caso concreto, pues debería ser el representante de los trabajadores, este tercero perjudicado, que debe ser llamado a juicio, debe comparecer, debe mandársela una copia de esa demanda para que tengan esa defensa, para que puedan ellos argumentar lo que a su derecho convenga. Si yo celebro una operación contigo y por tu culpa, por una situación, o te estoy perjudicando o me estás ayudando, en el juicio de nulidad, ahí yo debo de poner quiénes son esos terceros perjudicados y correrles traslado de la demanda para que ellos se puedan manifestar, Javier, y que no se les violente ese derecho como terceros perjudicados, Javier. Pero es en el juicio de nulidad. Sí, es en el juicio de nulidad, obvio es. E inclusive se puede hacer valer desde el recurso de revocación. Pero quién es un tercero perjudicado, pero eso y nada es la carabina de Ambrosio, o sea, porque todo es en sede administrativa, que sí recomiendo que lo hagan, porque al final ya tienen litis cuando vamos al juicio de nulidad, que desde el momento del recurso de revocación se haga mención que efectivamente existe un tercero que tiene ahí cosas en la determinación o que lo están valorando o no valorando, y es importante que también se manifieste desde el recurso de revocación, Javier, para que en el juicio de nulidad pues prácticamente le demos esa llave para que pueda entrar y comparecer también, e inclusive él puede presentar también su propio medio de defensa o puede adherirse o presentar más datos de prueba, pero en el juicio de nulidad. Ok, vale, sí, adelante. Sí, Larisa, gracias. Lisette Jiménez nos dice, buenas tardes, de acuerdo con la jurisprudencia que acaban de leer, ¿consideran que la conducta de la autoridad fiscal consistente en no dar a conocer al contribuyente la resolución determinante del crédito fiscal en sede administrativa y luego intentar exhibirla hasta el juicio de nulidad vulnera los principios del debido proceso y la litis abierta en perjuicio de la defensa de los contribuyentes? Sí, se están manchando. Claro, ¿no? Esa yo la puedo responder. Sí, se están manchando. O sea, Javier, qué bueno que ya entendió Javier la jurisprudencia
Y qué bueno que lo manifiestes a los contadores, porque es bien importante esto que está preguntando esta Lisette, se llama Lisette, que es muy importante porque al final tiene un medio alternativo ahorita como una prueba superveniente, esta jurisprudencia, y que, ojo, Javier, debe ser de aplicación obligatoria. A lo mejor para el tribunal, dice el tribunal, no porque soy tribunal, sede administrativa, pero cuando vayamos al amparo indirecto, es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir? Que si del juicio de nulidad no lo ganas, en el amparo definitivamente lo vas a ganar con la aplicación de esta jurisprudencia, Javier. Con la 2030-301. ¿Sí? Una más, Larisa, Sí. por favor. Alejandro Quirós. Las autoridades se hacen presunción de ingresos acumulables en base a los depósitos recibidos y que aparecen en los estados de cuenta bancarios. No hay fundamento legal, pero en la determinación del crédito lo incluyen. Nos dice, sí se pasan algunos contadores auditores de las autoridades. Es un tema muy importante, yo lo he llevado ya a juicio, lo he planteado, inclusive en una pericial contable, he demostrado, ¿no?, que no hay un capítulo específico para que se hagan esas presuntivas por depósitos bancarios, y ya hemos tenido éxito. Por eso se los comento, porque cuando ya hablamos es porque ya tuvimos algunos antecedentes y es lo que vimos a la práctica. La autoridad te puede determinar lo que ella considere conforme a su derecho, y en ustedes está como contadores que nos den esas pruebas, esos elementos, porque al final, cuando tú demuestras que esos estados de cuenta tú se los proporcionaste, tú le diste toda la información contable que va aparejada con tus estados de cuenta, los FDIs y todos los contratos y todo lo que tuviste, estás demostrando que en ningún momento debe de ser una presuntiva por parte de la autoridad. Entonces eso es una violación que al final va a llevar, porque eso es el fondo, eso puedes llevártelo, esa presuntiva puede ir al fondo del asunto y es un elemento de convicción para que demuestres pues que no hay ninguna forma de ser una presuntiva o que fue una determinación presuntiva cuando en realidad aportaste pruebas y elementos de convicción. Es más, hay jurisprudencia que dice, no obstante de que no presentes información, pero si tú presentas un escrito libre, si tú le dices a la autoridad dónde están esos documentos, quién los tiene, etcétera, etcétera, no debería la autoridad como tal hacer o emitir esas determinaciones que para mí son totalmente ilegales, porque generalmente los contribuyentes en estas fechas, en estos momentos, sí tienen su contabilidad. Miren, el SAT o cualquier autoridad ya tienen sus sistemas o bases de datos. Lo que haces prácticamente cuando te va a llegar es porque ya vio una inconsistencia que tú tienes en algo que no le dijiste, ya lo sabe la autoridad. Pero de que el contribuyente tiene su contabilidad a estos momentos, creo que en la mayoría de los casos pues los contribuyentes cumplen con esa obligación del 28 y del 33 del reglamento del código, ¿no? Aunque ahí, salvo tu mejor opinión, Freddy, a ver, ya llegamos al acuerdo conclusivo. Ahí voy a tratar de explicar que se trata de traspasos entre cuentas y que los del SAT se hicieron güeyes y no quisieron reconocer que contablemente así ocurrió, pues porque quieren llevar agua a su molino de forma ilícita, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sin tantas groserías, porque con algunas groserías más se podría explicar mejor. Pero sí podría en el acuerdo conclusivo, por lo menos eso, darle palomita o no. Sí, si de alguna manera tú llevas todos los elementos de convicción y pruebas, que eso es lo más importante, e inclusive en los acuerdos conclusivos, yo soy de la idea que también se lleve una pericial en contabilidad. Eso es bien importante y en muchas ocasiones, fíjate que es triste que los contadores, con lo que ellos determinan, creen que es necesario y punto. Antes de que presentes esa pericial en el tribunal o posteriormente, yo soy de la idea que una pericial en contabilidad la puedas anexar a tu acuerdo conclusivo, porque ya será un perito tercero en donde está verificando que lo que está diciendo la empresa, el contador, el contribuyente, efectivamente tiene una razón, tiene un estudio y avientas esa pericial en contabilidad y yo creo que vas haciendo bien las cosas para los cimientos y llegas al juicio de nulidad o al juicio de amparo. Eso no lo hacen los contadores, se lo estamos dando ahorita gratis a los contribuyentes, que en tu acuerdo conclusivo presentes una pericial también en contabilidad. Si no te la admiten, vamos al juicio de amparo y necesariamente te tienen que hacer valer o tomar en consideración esa pericial en contabilidad cuando tú avientas ese acuerdo conclusivo, Javier.
Híjole, pues qué interesante. Pues ya estamos en tiempo, mi querido Freddy. Tenemos que revisar el 46A para ver qué onda con el plazo de los 12 meses. Yo creo que esos los dejamos para el próximo programa, salvo tu mejor opinión. Yo creo que sí es importante nada más ese 46A, dice, las Sí. autoridades fiscales deberán concluir con la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de que se notifiquen a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Después de salvo tratándose de... Entonces, es muy importante que tomen en consideración este artículo y al final, el último párrafo dice, cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones o en su caso el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, esta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión. ¿Qué te quiero decir? Que ese es uno de los primeros agravios o elementos que el contribuyente o la defensa debe de hacer valer de oficio, que a la autoridad se pasó del plazo de los 12 meses. Ese debe de ir de cajón, Javier, de cajón cuando presentas tu recurso de revocación o tu juicio de nulidad. Necesariamente ese concepto, oye, la autoridad se pasó del plazo de los 12 meses, y ya la autoridad dirá por qué suspendió, por qué no suspendió, que no me entregaste la información. Otra cosa muy importante, contadores, si ustedes no tienen un documento o no tienen algunos documentos, contesten a la autoridad, presenten un escrito diciendo, oye, por ejemplo, no tengo los estados de cuenta. Haces un escrito, lo presentas y dices, en tal fecha solicité al banco tal, aquí está anexo el documento. Contéstale para que la autoridad no te suspenda los plazos y se cumplan en el plazo de los 12 meses. Eso es bien importante, porque si ustedes no contestan o no le dan información a la autoridad, lo que hace la autoridad es suspendo el plazo, Sí. ¿sí? Y yo me voy no 12, sino al momento que me contestas. Esa jurisprudencia también que existe, que con el hecho de que tú presentes un escrito, aunque no le des información, con eso el plazo continúa para la autoridad. Es muy importante irle acotando los plazos a la autoridad, porque si tú mismo le permites que se exceda, pues puede estar hasta 2 años, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo consideren. No tengo la información en este momento, se lo hago del conocimiento, presento el escrito, me acusan de recibido y con eso tiene la obligación de que se continúe con la facultad de comprobación. ¿Hasta 2 años dices? O sea, ¿pudieran ser más de 2 años? Pues yo tengo ahorita algunos asuntos que llevan más de 2 años. 2 años y cachito, en donde se suspendió la facultad de comprobación porque presentamos un amparo. Pero te digo, equivocadamente la autoridad considera que es lo mismo el juicio de amparo con el juicio de nulidad, lo cual es incorrecto porque pues prácticamente el juicio de amparo va con la ley de amparo y el juicio de nulidad pues va acorde también con el Código Fiscal. Son dos cosas, un medio es extraordinario como lo es el juicio de amparo y ordinario lo que es la legalidad como el juicio de nulidad. Entonces ahí yo creo que la autoridad en el momento que se dé cuenta pues ya se pasó de 2 años, más de 2 años, y seguramente pues ese asunto va a tener una caducidad de la facultad de comprobación, Javier. Así es. Excelente. Muy bien. Pues Larisa, muchas gracias. Freddy, estuvo Híjole. chingón el programa. Ajá. La verdad es que es un gusto, Javier. Sí, queridos amigos, salvo su mejor opinión, si ustedes consideran que no está bueno, hay que obligar al abogado a que diga groserías, pues si no, no se le pone ahí su sal y pimienta. Pero sí es muy importante, amigos, que entendamos esto. Si no nos defendemos, nos va a llevar la tía de las muchachas. O sea, la neta es que en este momento tendríamos que estar un paso adelante o 2 pasos adelante porque la autoridad ya se puso como 50 pasos más para allá. Muchísimas gracias. Despide el programa, gusto. por favor, Freddy. Pues para mí es un gusto estar con ustedes. Javier, nos vemos para la próxima y la verdad el otro programa va a estar muy importante. Javier, traigo una noticia en donde la autoridad está amenazando a los contribuyentes precisamente por esta cuestión de esta jurisprudencia cuando niegas lisa y llanamente. Entonces traemos un tema para la próxima en donde son amenazas de la autoridad a un contribuyente y a los abogados. Los está amenazando de manera contundente, entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.